Bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar esta tarde o esta noche con nosotros. El webinar de hoy, factores claves de éxito en los proyectos de innovación, el que estamos ofreciendo es un webinar enmarcado en un programa que tenemos que inicia el próximo 4 de julio, el programa de gestión de proyectos de innovación. 4 de noviembre, creo, Patricia. Ay, perdón, 4 de noviembre. Este curso está estructurado en torno a una hoja de ruta fácil de seguir para la gestión de proyectos y la innovación dirigida por últimas ideas, ejemplos y tendencias. Tiene una duración de 5 semanas, es 100% online con clases en vivo, así que aquellos que estén interesados los esperamos. Para el día de hoy le agradecemos que todas aquellas preguntas que tengan nos las compartan en el chat y el profesor Osvaldo las estará respondiendo al final de la presentación. Por favor, siéntanse en la libertad de cualquiera de esas preguntas compartirlas. Así que sin más, les presento al profesor Osvaldo Lorenzo. El profesor Osvaldo Lorenzo es profesor además de Deusto Business School, profesor visitante de Manchester Business School en el área también de innovación. Es autor de 2 libros, uno de ellos en emprendimiento, innovación y tecnología. Es consultor en tecnología, experto en estrategias digitales, innovación y procesos de negocio, tanto en sectores industriales como sectores de servicio. Actualmente es director y fundador de Uniquemia y profesor de diversos cursos que ofrecemos. Sin más, voy a dejar de compartir por acá y para mí es un gratísimo placer darle la bienvenida esta tarde-noche a Osvaldo. Muchas gracias, Patricia, por la introducción. ¿Me escuchas, sí? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Es un placer estar aquí con ustedes. Simplemente acotar algo en mi currículum que ya no hago consultoría porque no me da tiempo. O sea, estoy concentrado en la dirección de Uniquemia y sí sigo impartiendo muchas clases como tú has comentado, ¿no? Bueno, en este sentido, vamos a hablar de factores claves de éxito en proyectos de innovación. Les invito, como decía Patricia, a que coloquen sus preguntas en el chat y las estaremos respondiendo al final. Eh, lo primero que yo quisiera traer a reflexión, ¿no? En esta conversación es la importancia de que reconozcamos, ¿no? Desde el principio que una empresa tiene 2 ciclos de gestión, ¿no? El ciclo operativo que déjame coger acá el puntero, ¿no? El ciclo operativo que acá se refleja en este círculo de la izquierda y que se basa básicamente en la gestión del día a día, ¿no? Aquí hay procedimientos, procesos, normas, ¿sí? Cualquier persona que esté en cualquier área de negocio hace esto todos los días, ¿no? Si usted está en recursos humanos, en operaciones, en finanzas, en marketing, usted tiene unos procesos, unos procedimientos, tiene unos objetivos, unos indicadores de gestión, etcétera, ¿no? Pero también es muy relevante en las empresas que gestionemos la innovación y normalmente este ciclo está separado del ciclo operativo. ¿Por qué? Porque implica unas capacidades y una manera de pensar distinta, ¿no? Normalmente cuando las personas están en el ciclo innovador, están creando cosas nuevas, están experimentando, están desarrollando nuevos productos, están especulando sobre escenarios, sobre posibilidades. Y eso es diferente, no voy a decir que es mejor, pero es diferente al ciclo operativo. En el ciclo operativo tenemos que lograr unos objetivos, tenemos que producir tantos vehículos, tenemos que entregar tantos cafés, si estoy en Starbucks, ¿no? Entonces, y tengo que seguir unos procedimientos y hay mucha estandarización. Entonces son 2 paradigmas distintos, ¿no? Dos mindsets, dos tipos de pensamientos diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que siempre me gusta introducir aquí es una de las aportaciones de Bettina Bonestán, ¿no? Como profesora, es reconocer que las empresas viven o tienen que gestionar 2 ciclos de gestión, valga la redundancia, ¿no? Y esos ciclos son complementarios, ¿no? En algunas industrias hay más fuerza en un ciclo que en otro, pero en todas las industrias al final eh, tenemos que tener ambos ciclos, ¿vale? Y son complementarios, ¿no? Si en un momento dado puedo estar, por ejemplo, Toyota, ¿no? Ha sido muy famosa en las operaciones, ¿no? Con sus diferentes filosofías, ¿no? El Lean Manufacturing o el Six Sigma, por mencionar algunas cosas.
Eh, pero, eh, pero, pero Toyota también ha tenido que continuamente estar innovando, ¿sí? Y una vez que están en un ciclo innovador, construyendo un nuevo producto, con un nuevo tipo de premisas, por ejemplo, el vehículo Prius fue uno de sus grandes hitos pues, más recientes, en los últimos 20 años. Pues una vez que usted crea un nuevo tipo de vehículo, en este caso híbrido, pues luego tiene que pasar al ciclo operativo, es decir, tengo que construir los nuevos procesos para producir ese nuevo producto, ¿sí? Y hacerlo que se convierta en un estándar y pasar a la gestión del día a día de ese nuevo producto. Y la gestión de estos dos ciclos requiere proyectos, ¿no? Es decir, requiere proyectos para gestionar los procesos en el ciclo operativo, para gestionar los objetivos del año. Necesito proyectos para implementar mejoras, hacer fine tunings en los procesos, pero también necesito proyectos para innovar, para crear nuevas cosas. Entonces, los proyectos también están en los dos lados, pero también siguen las premisas de cada uno de los dos lados. Es decir, no es lo mismo tener un proyecto en el ciclo operativo donde tenemos que tener una planificación, hacer un control de costes, de tiempos, de plazos, de recursos, tal como lo hacemos en el día a día en el ciclo operativo, que hacer un proyecto en el ciclo innovador, donde tenemos que tener una mente más abierta, tener flexibilidad para aceptar cambios en el proyecto, tenemos que buscar la diversidad para opinar, buscar opiniones de diferentes personas y la estandarización no es parte del ciclo innovador, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Siempre me gusta empezar con esta diapositiva porque tenemos que reconocer que hay dos ciclos, tenemos que reconocer que la gestión de los dos ciclos implica premisas, supuestos, assumptions diferentes, ¿ok? Y que si eso lo tenemos claro, es el primer paso para ser exitoso en el ciclo innovador, ¿no? Una vez que hemos reconocido eso. Hay múltiples ejemplos de esto, como mencionaba el caso de Prius y de Toyota además, porque Toyota es muy bueno en ambos, es decir, uno puede ser muy bueno en ambos pero tiene que entender que hay diferencias en la gestión de cada uno de ellos, ¿no? Y mencionaba que en el caso del Prius, cuando el gobierno de los Estados Unidos comenzó a enfatizar la eficiencia de combustible, la alta dirección de Toyota dijo, oye, aquí hay una necesidad que viene que va a ser muy importante en el futuro, estamos hablando de finales de los 90, principios de 2000, y Toyota se metió, ¿no? De lleno en el desarrollo de un producto nuevo. Este proyecto era un proyecto de innovación. Llevó, entre otras cosas, a considerar crear una unidad separada del día a día de la operación para que gestionara la innovación, ¿ok? Y darle autonomía para que no estuviera sesgada por la operación o incluso no estuviese siendo eh, eh, o no estuvieses recibiendo obstáculos desde el ciclo operativo, ¿no? Porque cuando hacemos innovación hay que producir o generar cambios, ¿no? Y normalmente el ciclo operativo no quiere cambios, ¿no? Está muy contento, está en su zona de confort con los procedimientos. Además necesitamos que haya estandarización, porque si no, no es eficiente. De tal manera que el ciclo innovador implica crear una organización o una unidad o un proyecto separado del ciclo operativo, ¿no? Entonces esto es bien importante y como Toyota, muchas otras empresas, esto es una de las primeras decisiones o de las primeras cosas que reconoce, ¿no? Que necesita tener una unidad o un tipo de proyectos diferente a lo que ocurre en el ciclo operativo, ¿vale? Bueno, hoy en día Toyota, ese quizás es un ejemplo antiguo, ¿no? De hace 20 años, pero es muy clásico, es uno de los grandes nuevos productos que lanzó Toyota en un momento particular de su historia. Pero hoy en día Toyota sigue con lo mismo, ¿no? Es decir, sigue teniendo su ciclo operativo y sigue siendo muy eficiente y lean manufacturing, pero también está creando nuevos productos, incluso productos que todavía no se han implementado, ¿no? Y esta es la parte bonita de este ciclo, porque estoy creando cosas nuevas que luego tengo que irlas metiendo en el ciclo operativo, ¿no? Metiéndolas como nuevas unidades de negocio que tendrán sus procedimientos, sus estándares y generarán revenue, ¿no? O ingresos, ¿sí? Este es un proyecto que fue presentado en las Olimpiadas de Tokio hace ya 4 años o 3, ¿no? Porque hubo pandemia, que fue el lanzamiento del e-Pallet, ¿no? Que es un modelo de vehículo autónomo, eléctrico autónomo, de Toyota, en el cual la apuesta de Toyota del futuro es, oye, pues si los vehículos van a ser autónomos, no hay chofer, yo voy solo en un vehículo, me voy a mover durante 30 minutos para ir de un sitio a otro, pues entonces a lo mejor puedo pedir un taxi para comprarme unas zapatillas Nike o Adidas, o puedo pedir un taxi Telepizza o Pizza Hut y me como una pizza, ¿no?
Entonces, esto es un diseño de un nuevo producto basado en supuestos o premisas del futuro, de cómo serán las cosas en el futuro. No se va a implementar aún, pero ya Toyota está trabajando en su ciclo innovador hacia adelante, tratando de traer el futuro al presente. ¿Ok? El ciclo operativo sigue su rumbo, ¿no? Siguen existiendo coches de combustión interna, siguen produciendo coches híbridos y cada uno en su línea de producción con sus estándares, etcétera, pero en paralelo estoy en el ciclo innovador. ¿No? Entonces, estoy usando el ejemplo de Toyota porque, bueno, creo que además de ser muy interesante y bonito, todo el mundo lo conoce, pero esto pasa en cualquier organización o debería, esta dinámica debería estar pasando en cualquier organización si quiere permanecer en el tiempo, ¿no? Porque estamos en un entorno muy, muy exponencial y de muchos cambios. Eso nos lleva a una situación en la cual tenemos que empezar a ver nuevas metodologías, ¿no? Esta metodología del profesor Steve Blank, que le recomiendo, es un profesor de Stanford, muy reconocido, seguramente alguno de ustedes lo conoce o lo ha leído, de cierta manera viene a relacionarse con el modelo del ciclo operativo y el ciclo innovador, solo que él lo presenta como que cuando estamos innovando, estamos tratando de descubrir una nueva necesidad, de desarrollar un nuevo producto, validarlo, ¿no? Por eso yo le llamo descubrimiento y validación. Estamos en este ciclo donde estamos descubriendo una necesidad, producimos una solución, buscamos la validación. Si el cliente le da el ok, seguimos al ciclo operativo para crear el mercado y crear los nuevos procesos, o sea, que esta parte de la derecha sería más el ciclo operativo, pero puede ser que mientras estoy validando con el cliente me doy cuenta que al cliente no le gusta algo o no le gusta nada el producto o necesito hacer un ajuste en una funcionalidad, entonces tengo que hacer un pivote y tengo que ajustar, ¿no? Y ese ajuste me mete en un proceso iterativo de mejora del prototipo o del diseño inicial del nuevo producto, la nueva innovación que estoy desarrollando. Entonces, me gusta conectar esto con el ciclo anterior porque Steve Blank, de cierta manera, lo que está sugiriendo aquí es que en el ciclo innovador estamos aquí en el lado izquierdo, estamos creando algo nuevo, lo estamos testeando, lo estamos revisando, estamos haciendo pivot, estamos iterando. Y una vez que está validado, entonces desplegamos. Y en el despliegue me muevo al ciclo de operaciones o el ciclo de crear un mercado, crear una unidad de negocio, crear unos procesos, producir, generar revenue, estandarizar, ¿sí? En los dos lados necesito proyectos. Necesito proyectos para crear cosas nuevas y necesito proyectos para desplegar y crear el estándar. Y esos proyectos tienen también premisas distintas. No es lo mismo estar en el lado izquierdo que en el lado derecho, ¿vale? Entonces, este es el primer mensaje que quiero desplegar, ¿no? En esta conversación y que creo que es muy relevante que comprendamos esas diferencias, bueno, reconozcamos esas diferencias cuando estamos hablando de proyectos en el ciclo operativo, proyectos en el ciclo innovador. Solo por validar, sí me están escuchando, correcto, solo por validar que estamos todos acá, ¿no? Sí. Déjame ajustar aquí la cámara que veo que se me ha caído un poquito, ¿vale? Eh, Te escuchamos, perfecto. Vale, perfecto, gracias, gracias a ambos. Bueno, cuando hablamos de gestionar proyectos de innovación, entonces mm, podemos decir que los proyectos de innovación evolucionan a medida que se descubren nuevas oportunidades y se va entonces, como mencionaba antes en el modelo Steve Blank, creando esa solución, pivotando, ajustando y luego desplegando. Una manera de ver esto también, y esto es bien interesante, es como estamos también pensando, cómo hemos diseñado el curso que mencionaba Patricia anteriormente, que lo vamos a impartir Andrés Gola y mi persona. ¿No? Eh, Básicamente lo que sugerimos es que en un proyecto de innovación podemos aplicar diferentes técnicas dependiendo de en qué momento estamos en ese proceso de innovación, ¿sí? Entonces, en el proyecto de innovación recomendamos usar Design Thinking en la primera fase del proceso para comprender el problema y generar ideas que permitan resolver el problema, ¿ok? De la fase de descubrimiento, ¿sí? Comprensión del problema, de generación de una potencial solución. Pero luego, una vez que tenemos esa solución, esa idea, podemos pasar a utilizar o aplicar la metodología Lean Startup. ¿No? La metodología Lean Startup nos puede ayudar a construir y probar los prototipos de la idea. Es decir, una vez que hemos construido la idea, después de entender, comprender el problema, descubrir los insights detrás del problema y crear una posible solución, pues entonces tenemos que construir un prototipo de esa idea, ¿no? Y ese prototipo además tenemos que irlo probando, validando, ajustando sus funcionalidades
Y aquí se recomienda usar la metodología de Lean Startup en esta segunda parte, ¿no? Esto reduciría los costes y el riesgo potencial desde el principio, ¿no? Recordar que Lean Startup, como su nombre sugiere, viene el adjetivo Lean viene del Lean Manufacturing, ¿sí? Es decir, vamos a reducir el desperdicio. ¿El desperdicio de qué? Bueno, el desperdicio del proceso de innovación. Recordar que esto es uno de los retos que tienen los proyectos de innovación. Aquí en Europa, por ejemplo, ha habido un gran debate porque se ha gastado muchísimo dinero, se ha invertido, voy a usar la palabra invertido, muchísimo dinero con fondos públicos europeos, y sin embargo parece que todavía no se le ve el queso a la tostada, ¿no? Hablando más coloquialmente. Y algunos analistas y expertos lo que sugieren es que, bueno, hemos estado dedicando quizás muchos recursos a proyectos que no agregaban valor o que el cliente o el mercado no los quería o que el cliente del mercado no los había validado y entonces hemos dedicado 1, 2, 3, 5 años en proyectos de research and development con un gran esfuerzo, pero que al final se han convertido en un desperdicio. Entonces el Lean Startup viene a retar esta fase, ¿no? Decir, oye, antes de ponernos a crear algo nuevo que a lo mejor nadie le interesa, pues vamos a hacer pruebas más pequeñas de prototipos, probamos, validamos y si funciona, seguimos invirtiendo tiempo y si no funciona, pues no seguimos, ¿sí? Y esta es la base, ¿no? Esta es la base básicamente del Lean Startup, ¿no? Eliminar el desperdicio en el proceso de innovación. Y una vez que tengamos ese prototipo ya validado, pues nuestra recomendación, o la recomendación, ¿no? Porque tampoco pues, hay varios modelos, ¿no? Gartner es uno de los que propone esto, más otros autores, y nosotros también creemos en él. Bueno, pues una vez que tenemos ese prototipo, pues entonces vamos a convertir el prototipo en un producto y vamos a desplegar esto, ¿no? Y entonces, las metodologías Agile o de agilidad, pues son las metodologías apropiadas para esta fase. Esto es bien interesante porque más allá de que entremos en detalle en ver de qué va Design Thinking, de qué va Lean Startup, de qué va agilidad, una de las principales cosas que a mí me interesa en el día de hoy es que también nos llevemos una perspectiva holística de un proyecto de innovación, ¿no? Este proyecto de innovación tiene diferentes etapas. Tiene que descubrir un problema, analizarlo, comprenderlo y luego generar una potencial idea de solución, design thinking. A través de design thinking, luego tenemos que construir un prototipo a través de Lean Startup, por ejemplo, y luego tenemos que desplegar y convertir ese prototipo en un producto, ¿no? Y ahí podemos usar agilidad, ¿no? Entonces, el director de un proyecto de innovación es importante que pueda aplicar diferentes herramientas dependiendo del momento en el cual se encuentra el proyecto. Y esta es una de las rutas que nosotros sugerimos, ¿no? Como decía, de hecho, el curso que ha comentado Patricia, pues lo hemos diseñado buscando aplicar cada una de estas herramientas en diferentes momentos de un proyecto de innovación, ¿vale? Bueno, aquí podemos estar un rato largo, pero yo me gustaría transmitir 5 ideas básicas en lo que resta del webinar, que las he listado acá, ¿no? Primero, los proyectos de innovación tienden a comenzar con objetivos vagamente definidos y a veces incluso ambiguos, que se vuelven más claros a medida que avanza el proyecto, ¿ok? Vamos ahora a comentar un poco más de ello. Segundo lugar, los procesos utilizados son más experimentales y exploratorios, rara vez siguen pautas lineales estrictas. Número tres, dado que el fracaso es una posibilidad incorporada, más que el fracaso es reconocer que como estamos iterando puede implicar que el cliente ha dicho, no, esto no me gusta, entonces tengo que volver a empezar o tengo que revisar. Ese es el fracaso. O sea, el fracaso es simplemente una prueba fallida, pero no de que hemos fallado, no todo lo contrario. eh, es una manera de demostrar que esa no era la manera, ¿no? Entonces estoy pensando en una manera diferente. Entonces, dado que eso es una posibilidad, es parte del ADN de los proyectos de innovación, pues los equipos de innovación participan más activamente en la gestión de riesgo y necesitan aprender a fallar rápido y de forma inteligente. Pero no, fallar aquí no es un término negativo, ¿ok? Que esto es otra cosa interesante porque muchas investigaciones demuestran que en el mundo anglosajón, fallar es visto en los proyectos de innovación con esta perspectiva. Es una prueba, es una iteración, estoy experimentando, ¿sí? Por lo tanto, fracaso está asociado a que esa ruta no era la correcta, voy ahora a probar otra ruta, ¿ok? Pero fracaso en el mundo latino, y aquí tanto meto el Mediterráneo, los países del Mediterráneo como América Latina, el fracaso es mal visto, ¿no? Y esto es uno de los retos que yo creo que tenemos que trabajar como directores de proyectos de innovación, es eliminar o tratar de eliminar en la cultura de la organización
de que el fracaso es un problema, ¿no? Que el fracaso nadie lo puede mencionar, ¿no? No, el fracaso es parte de un proceso de aprendizaje que es parte de los proyectos de innovación, ¿no? Entonces, es un tema cultural que tenemos que trabajar, ¿no? Lo voy a dejar allí como reflexión, pero aquí podríamos también hablar un rato largo. El cuarto punto es que el desarrollo del producto en incrementos, o tenemos que desarrollar productos en incrementos pequeños, manejables, con la realización del trabajo en equipos transversal. ¿Ok? Y finalmente, los equipos deben ser más diversos, tener un mayor nivel de confianza a medida que exploran nuevos territorios donde el fracaso es una posibilidad. Es muy importante el nivel de confianza. Si estamos haciendo exploraciones, si estamos experimentando y hay una posibilidad de que una ruta no es la correcta, pues tenemos que tener confianza en el equipo para ajustar, para no sentir que, oh, yo soy el culpable y tú me señalas. No, esto de nuevo implica un cambio cultural importante, es diferente a el ciclo operativo en ese sentido, que está buscando resultados en el corto plazo. Si te equivocas, pues entonces tenemos que cambiarte o tenemos que hay una alta presión por objetivos, ¿no? En el mundo de innovación, en el ciclo de innovación, permitimos el fracaso, entre comillas, fracaso visto como un experimento que nos permite saber que esa ruta no era la correcta y ahora vamos a por otra ruta, ¿no? Entonces eso implica mucho nivel de confianza en los actores que están en el proyecto de innovación y equipos multidimensionales o multifuncionales o diversos, ¿no? Y entonces, voy a entrar rápidamente en estos 5 puntos dentro de esta presentación. Los proyectos de innovación tienden a comenzar con objetivos vagamente definidos y a veces incluso ambiguos que se vuelven más claros a medida que avanza el proyecto, ¿no? Y esto tiene que ver con el modelo de Steve Blank que mencionaba antes, ¿no? Es decir, descubrimiento, validación, voy testeando, pivoto, ¿no? Este lado izquierdo, y luego una vez que he validado, pues sigo adelante con el despliegue, ¿no? Aquí me gusta usar el ejemplo de Tesco, que es uno de los grandes retailers del mundo, el retailer británico, ¿sí? Compite con Walmart, con Carrefour, etcétera. Y ellos cuando entraron en Corea del Sur, eh, el proyecto fue un proyecto que empezó con objetivos vagamente definidos, es decir, ellos querían entrar y ganar cuota de mercado, no querían, sabían que descubrieron que no era la idea de entrar con un retail físico, un modelo tradicional, y empezaron a tratar de comprender a la sociedad de Surcorea, de Corea del Sur, y en ese proceso estuvieron haciendo mucha etnografía, que es esta metodología que usan los antropólogos para comprender a las comunidades, ¿no? O a un grupo de personas, ¿no? Está basada mucho en la observación, ¿no? Y se dieron cuenta que las personas de Corea del Sur son muy hardworking, de hecho es una de las sociedades que más trabaja, menos tiempo dedica a comer, por ejemplo, ¿no? Comparado a Europa, que se echa un rato largo comiendo o almorzando, ¿no? Entonces, bueno, si es una persona un grupo de personas o social que tiene poco tiempo, pues pareciera que agregaría valor que ellos pudiesen comprar cosas mientras están esperando, porque el tiempo de espera es mucho desperdicio para ellos, ¿no? Entonces, montaron un modelo de venta a través del móvil en estaciones de tren y de metro, ¿no? Y desplegaron estos billboards o estas pancartas, por llamarlo de alguna manera, en las estaciones de tren y la gente mientras esperaba el tren o el metro, pues hacía sus compras, ¿no? Y fue un exitazo, ¿no? La empresa la vendieron posteriormente. Necesitaban fondos en ese momento ocurrió la crisis financiera en Europa también y aprovecharon esos ingresos de esa venta para reforzar o ayudar al negocio en Europa. Pero este es un bonito ejemplo de un proyecto que empieza con objetivos vagamente definidos y se van haciendo más claros en la medida que avanza, pero esta no era la idea del proyecto inicialmente. Esto llegó a ser la idea o la solución del proyecto al final, ¿no? El segundo punto es los procesos utilizados son más experimentales y exploratorios, rara vez siguen pautas lineales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es recomendable usar diferentes herramientas, ¿no? Mind mapping, ¿no? Mapas mentales. Recordar que cuando estamos haciendo experimentos podemos apoyarnos, ¿no? Esta foto de mi colega Paco Obré, que representa el puente de hierro en el Forth Bridge, en Edimburgo, en Escocia, ¿no? Y necesitamos recordar que en los procesos exploratorios experimentales necesitan pensamiento divergente, es decir, estamos tratando de primero entender un problema y luego definir diferentes posibles soluciones. Mientras más ideas podamos sugerir a través de un equipo multidimensional, multifuncional, diverso, más ideas saldrán. Pensamiento divergente, mientras más divergente, mejor.
Y luego obviamente vamos a tratar de converger, ¿no? Vamos a tratar de converger a través de modelos de decisión que nos ayuden a definir cuáles de esas ideas o soluciones es la mejor, ¿no? Por ejemplo, NUF es otro marco de referencia, el New Useful and Feasible, que nos ayuda a hacer un ranking de esas ideas, ¿no? ¿Qué tan nueva es? ¿Qué tan útil es? ¿Qué tan factible es? ¿No? Es simplemente un ejemplo, ¿no? Hay otras matrices, ¿no? Pero lo que quiero trasladar aquí es la importancia que en estos procesos experimentales exploratorios usemos el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, ¿no? Que es una parte muy importante del design thinking en estas primeras etapas de un proyecto de innovación. También recordar que en esos procesos experimentales y exploratorios se debe introducir herramientas o buenas prácticas asociadas a la creatividad, ¿sí? Eh, hay una documental de Netflix que les recomiendo que se llama The Creative Brain, de un profesor de Stanford, David Eagleman, sí, acabo de recordar el nombre, no está aquí escrito. Y en este documental él presenta, es muy bonito, es muy interesante porque presenta la experiencia de varios inventores, ¿no? Personas que son muy creativas. Una de ellas es Phil Tippett, que es el creador de monstruos, el animador y creador de monstruos en películas de Hollywood como Star Wars o Jurassic Park, ¿no? Y Phil Tippett dice que él crea sus monstruos revisando a través del visual thinking, ¿no? Se apoya mucho en elementos visuales y poniendo juntas piezas que estaban separadas, ¿no? Entonces él empieza a tomar ideas de las fotos de sus antiguos o de otros monstruos o juguetes o lo que él esté tomando como referencia y empieza allí a conectar puntos, ¿no? Que esto también lo sugería Steve Jobs, ¿no? Decía, oye, pues hay que conectar, ¿no? Connecting the dots, ¿no? Bueno, hay que conectar los puntos, ¿no? Es decir, vamos a crear algo nuevo a partir de ideas que ponemos juntas que vienen de cosas que ya existen, ¿no? Es más bien un proceso de innovación que está basado en la adaptación de cosas que ya existen, ¿no? Y esto es bien interesante porque desde esta perspectiva la creatividad no es crear algo desde cero, ¿no? La creatividad puede ser también crear algo a través de conectar cosas que ya existen. Esto es bien interesante porque es un supuesto que no siempre lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces Phil Tippett nos refuerza o nos hace recordar esto. Mis monstruos no los he creado de cero, los he creado porque he tomado ideas de diferentes otros sitios, las he puesto juntas, ¿ok? Bueno, esto es fundamental cuando estamos experimentando, de eso va la experimentación, ¿no? Entonces a algunos les gustará, dirá, este muñeco no me gusta, o este monstruo no me gusta, ¿no? O este juguete, o este producto, esta solución, esta app, o esta web no me gusta justo, ¿no? Vamos a tomar prestado esta idea de este otro sitio, ¿no? Y voy de esta manera creando una solución que implica iteración, ¿no? Pero en esos procesos también experimentales, y exploratorios, nos conseguimos, y esto es una parte de la naturaleza de un proyecto de innovación, nos conseguimos que empezamos con una idea, pero luego terminamos haciendo otra cosa, ¿no? Esto pasa mucho, o hay muchos ejemplos de esto en el sector farmacéutico. Seguramente hemos oído el caso del Viagra, ¿no? Que empezó como un proyecto eh, eh, más asociado a mejorar la circulación de la sangre, ¿no? Buscando tener algunos productos para este tipo de necesidad o de problemática, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? Pero en el camino descubrieron efectos secundarios de esas medicinas que llevaron entonces a cambiar el alcance del proyecto, desviar los recursos, desviar el objetivo del proyecto hasta que luego, o hasta lograr generar el producto que ya conocemos que es el Viagra, ¿no? Pero en los inicios del proyecto no estaba definido el Viagra como el alcance, ¿no? Fue algo que se derivó en ese proceso de experimentación, en observar resultados, es decir, observar eh, qué estaba pasando en la aplicación de esos descubrimientos, de esas medicinas. Es decir, un proceso iterativo, ¿no? Volvemos al modelo de Steve Blank, ¿no? Voy experimentando, voy probando, voy iterando, descubro cosas, ajusto y sigo iterando hasta que, bueno, en ese proceso es donde el proyecto va ajustándose, ¿no? Y al principio tiene unos objetivos vagamente definidos y luego, en la medida que avanza, se va definiendo más claramente el objetivo final, ¿no? Eso es un proceso iterativo. Hay múltiples ejemplos de esto que simplemente estoy tomando algunos de ellos. Bueno, una vez que tengo la idea creada, nos toca ir a crear el prototipo, ¿no? Y aquí volvemos entonces al Lean Startup, ¿no? En el Lean Startup tenemos la necesidad
Usamos la premisa de fallar rápido y de forma inteligente, ¿no? Es decir, que vamos a crear un producto mínimo viable, un minimum viable product, ¿no? Vamos a crearlo, vamos a medirlo, vamos al mercado, vamos al cliente, lo probamos, le pedimos feedback y en base a su feedback aprendemos, ¿no? Ese aprendizaje nos puede llevar a pivotar, es decir, a hacer ajustes importantes en el producto. En productos de desarrollo de software, por ejemplo, esto ha llevado a que lo que se creía que era una funcionalidad de una web o o de un software terminó siendo el software relevante, ¿ok? O al revés, ¿no? El software relevante terminó siendo simplemente una funcionalidad de otra solución mayor, ¿ok? Solo por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de ir creando prototipos que nos permitan de manera tangible probar el producto de una manera barata, además, y rápida, pues nos permite también acelerar el proceso de innovación, reducir el desperdicio, ¿no? Hay múltiples ejemplos de esto. He traído dos aquí, ¿no? Dropbox empezó, bueno, de hecho yo diría que Drew Houston como innovador, el emprendedor de Dropbox, es considerado el padre del cloud computing, ¿no? Es decir, la computación en la nube. Dropbox fue uno de los pioneros en ello, ¿ok? Y cuando él tuvo esta idea, lo que decidió para probarla fue crear un vídeo que todavía está disponible en Google, si les interesa lo pueden buscar. Y en ese vídeo le explicaba cómo funcionaría Dropbox, ¿no? Lo compartió luego ese vídeo con diferentes redes de desarrolladores de software y recibió de la noche a la mañana, la historia cuenta que recibió cientos, decenas de miles de feedback y esto le demostró a él, estaba en este proceso de aprendizaje, le demostró a él de que esto tenía sentido y entonces decidió invertir, ¿no? Seguir la inversión, ¿no? ¿Ok? Es un ejemplo, fíjate que el producto mínimo viable fue aquí un vídeo, algo tan simple como un vídeo, ¿no? O nos podemos ir mucho más allá, más lejos, ¿no? Nos podemos ir a McDonald's, la película de Founder, que también se las recomiendo, es una película extraordinaria de cómo una empresa crea una cosa nueva. Y vemos allí cómo el producto mínimo viable del sistema de comida rápida fue una prueba de cómo sería el servicio que se hizo en una pista de tenis, ¿no? En una cancha de tenis, en una pista de tenis, y la película lo muestra, ¿no? Es considerado uno de los mejores ejemplos de prototipo de un proceso, ¿no? Porque también muchas veces cuando hablamos de prototipo pensamos en producto, pero el prototipo que se muestra en la película de Founder, de la historia de McDonald's, es un prototipo de un proceso, porque al final un servicio es un proceso, ¿no? Y este prototipo, este proceso se probó en una pista de tenis, ¿no? En una cancha de tenis. Entonces, bueno, esto es bien interesante otra vez porque nos da diferentes perspectivas en sectores más tecnológicos, sectores del día a día, ¿no? Cuando estamos hablando de proyectos de innovación. ¿Sí? Bueno, y el otro punto entonces es que una vez que tengo ese prototipo, tengo que convertir el prototipo en un producto, ¿no? Y aquí pues deberíamos desarrollar ese producto en incrementos pequeños y manejables y con la realización del trabajo con equipos transversales, ¿no? El caso Lego, este es un caso que les invito a revisar, aquí está la fuente, pero también está en nuestra comunidad de proyectos, que ahora les voy a comentar, cómo entrar allí, que es totalmente gratuita. Eh, bueno, en este caso, Lego se dio cuenta que necesitaba crear una nueva forma de trabajar y se inspiró en el desarrollo ágil de software, ¿ok? Y entonces la empresa pasó de una organización funcional a equipos multifuncionales basados en productos, ¿ok? Que es la base al final de la metodología ágil, como ustedes lo conocen. Pero con pasar de un prototipo a un producto, lo primero que implica es que nos organizamos diferente, ¿no? Para hacer que la innovación termine poniéndose en práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a organizarnos diferente, ¿no? Porque la organización funcional es una organización muy para el ciclo de operaciones, el ciclo operativo, pero para la innovación funciona mejor una organización basada en productos, ¿ok? Que a su vez llevó a transformar los modelos de entrega a través de modelos de entrega más frecuentes, ¿no? De ciclos más cortos, donde la responsabilidad recayó en los equipos para ofrecer la solución completa al mercado en esos ciclos más cortos. Incluso la financiación de los proyectos de innovación cambió, ¿no? De un modelo de presupuesto anual o presupuestación anual a un enfoque de fondos asociados al trabajo basado en proyectos por cada una de las etapas del producto que se estaba desarrollando. Son algunos ejemplos o algunas referencias de este caso, ¿no? En particular del Lego, de, bueno, una vez que ya tengo un producto, ahora cómo llevo el producto, lo despliego, ¿no? Lo llevo a que se convierta en una realidad, lo implemento, lo ejecuto, lo despliego, ¿sí? Pues aquí las metodologías ágiles pues nos pueden ayudar sin duda alguna, ¿no? Hay cientos de ejemplos, aquí hay un ejemplo del Lego, ¿no? Y finalmente, ya para ir culminando, pues los equipos deben ser más diversos, tener mayor nivel de confianza en la medida que exploran nuevos territorios.
y tienen que ser capaces de colaborar, ¿no? Tenemos que romper los hilos organizacionales, que es también una característica muy típica del ciclo operativo. Pero en el ciclo de innovación necesitamos la sabiduría de las multitudes, ¿sí? Y necesitamos esa sabiduría colectiva, ¿no? ¿Sí? Aquí el ejemplo que voy a usar es una película, a mí me gusta mucho el cine y la película Marte es una película extraordinaria para mostrar esto desde mi punto de vista, ¿no? Porque vemos un reto que es el proyecto extraer a Matt Whitney, que es Matt Damon de Marte, sí que se quedó allí atrapado, y vemos en esta película cómo este proyecto se desarrolla a través de aportaciones, ¿no? Se logra ejecutar exitosamente el proyecto, que es un proyecto innovador desde el punto de vista de que nunca se había hecho esto, nunca se había ido a rescatar a alguien a Marte, ¿ok? No, nunca se ha hecho. Pero bueno, es una película de ciencia ficción, pero lo interesante acá es que diferentes personas en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de la organización, en este caso la NASA, fueron poniendo su granito de arena, cada uno contribuyendo de diferentes maneras. El proyecto iba avanzando, pero se atascaba en ciertos momentos. Entonces luego ya había un proceso divergente de pensamiento, ¿no? Ese proceso divergente llevaba a que personas que estaban en diferentes sitios y lugares opinaran, y esa opinión pues iba generando la solución de ese atasco, ¿no? Y pasábamos a la siguiente fase. Y así hasta que se logró rescatar a Matt Damon, ¿no? A Matt Whitney, ¿no? Allí en Marte, ¿no? Además implicó mucha confianza porque hay una parte al final de la peli que seguramente muchos de ustedes lo han visto, donde la líder del proyecto, la directora de este proyecto de innovación fue la líder de la nave del rescate y tuvo que tomar decisiones duras, ¿no? Y decisiones que estaban asociadas también al nivel de confianza que ella tenía con todos los miembros de la tripulación, ¿no? Y traigo esto acá porque, bueno, pues estuvieron a punto de perderlo, ¿no? De perder el rescate y ella pues tomó decisiones que llevaron a ella misma a ir a buscarle, ¿no? Bueno, les invito a ver la peli, yo creo que la mayoría lo ha visto, pero les invito a verla desde una perspectiva de innovación, particularmente desde esta perspectiva de un trabajo multidisciplinar, múltiples diversidad para generar ideas, soluciones, ¿ok? Y mucha confianza. Y esto es fundamental en los proyectos de innovación, ¿vale? Bueno, estos son los 5 puntos que hemos hablado. De nuevo, simplemente una introducción al tema. Requeriría mucho más tiempo para profundizar en ello. Vamos a ver ahora en la sesión de preguntas dónde podemos trabajar aún más, ¿no? Pero ya para ir terminando, pues hablar de gestionar un proyecto en el ciclo operativo, gestionar un proyecto en el ciclo de innovación tiene diferencias, ¿no? Esta diapositiva se las dejo solo como un ejemplo. Aquí está la referencia por si quieren más información. Pues, bueno, pues un gestor de proyecto en el ciclo operativo elabora planes detallados. Un gestor de proyecto en el ciclo de innovación elabora planes emergentes, van emergiendo, es iterativo, y los planes son de alto nivel. O sea, el detalle como tal va ocurriendo más en la medida que el proyecto avanza, pero al principio no tiene un nivel de detalle como lo tiene un proyecto en el ciclo operativo. Un gestor de proyecto en el ciclo operativo estima y controla el presupuesto para realizar todo el proyecto. Un gestor de proyecto de innovación estima el presupuesto para cada etapa, ¿sí? ¿Ok? Un gestor de proyecto en el ciclo operativo controla la gestión del tiempo y los recursos, mientras que un gestor de proyecto de innovación coordina la entrega de valor de los productos del proyecto y a menudo en asociación con el product owner, ¿no? Aquí volvemos a lo que mencionaba antes, ¿no? En los proyectos de innovación nos focalizamos mucho en el producto, en la creación de valor en el cliente, ¿ok? Más que en la gestión de recursos, que tiende a ser la prioridad en la gestión de proyectos en el ciclo operativo, ¿no? Bueno, no voy a leer toda la lista, se las dejo allí por si alguno quiere revisarlo posteriormente, ¿no? Y otro rol importante para un director de proyectos de innovación o para la dirección de la empresa que está trabajando en proyectos de innovación es gestionar un portafolio de proyectos de innovación, ¿no? O sea, nos salimos del ámbito de un proyecto y vamos a ver ahora todo el bosque, porque seguramente cuando estoy gestionando proyectos en una empresa tendré un portafolio de proyectos del ciclo operativo y tendré un portafolio de proyectos del ciclo innovador, ¿ok? Algunos proyectos tendrán un carácter más incremental, voy a hacer una mejora, algún proyecto será una copia de otra cosa, algún proyecto ya tendrá un carácter más radical o más revolucionario, más disruptivo, y los proyectos tendrán diferentes niveles de riesgo, ¿no? Es decir, no será lo mismo un proyecto de mejora de un producto o de un nuevo producto o de un nuevo producto en un nuevo mercado, etcétera, ¿no? Y aquí pueden ver también que podemos clasificar por el alcance de la idea, ¿no? Si es muy grande, si es medio, si es pequeña, o el estado en el que está el proyecto, ¿no? En su estado inicial, en investigación, en implementación, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver pues esas 2 dimensiones más estas otras 2 que hemos puesto acá,
Y aquí podemos gestionar nuestro portafolio, ¿no? Y decir, bueno, cómo estamos, qué tan exitosos estamos siendo en un lado o en otro, cómo reasignamos los recursos, etcétera, ¿no? Esto es un rol muy importante también para un director de proyectos de innovación, que quería agregar a esta diapositiva anterior, porque también me parece muy relevante. Y bueno, ya para finalizar, voy a usar esta quote o esta frase de Robert Iger. Robert Iger fue el CEO de Disney por más de 15 años. Es considerado uno de los grandes, mejores directivos de finales de los 90, principios de 2000. Gestionó muchos proyectos de innovación. Un libro que les recomiendo, ¿no? The Ride of a Lifetime, a Lesson Learned from 15 Years as CEO of the Disney. Y es interesante porque él allí narra, y les invito a leer el libro, ¿no? Él allí narra diferentes experiencias. Por ejemplo, él dirigió, al más alto nivel, fue el responsable del proyecto de el lanzamiento de Disneyland en Shanghai, ¿no? En China. Y él cuenta, pues allí muchas cosas, que fue un proyecto muy innovador. Solo el hecho de crear Disneyland en un territorio que no es occidental, con una cultura totalmente diferente, fue un reto de creatividad, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, de nuevo, les invito a revisar este texto si les interesa, ¿no? Pero él dice, ¿no? Que la cosa más riesgosa es cuando mantenemos el status quo, ¿no? Y la verdadera innovación ocurre solo cuando las personas tienen valentía, porque la innovación implica precisamente retar el status quo y un proceso que no es nada, es muy ambiguo, ¿no? Es muy vago, no está estandarizado, no tengo reglas, o las reglas, aunque puedo tener prácticas, pues no tengo mucha incertidumbre, ¿no? Y esto requiere mucha valentía. Estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que cualquier emprendedor, persona que haya llevado un proyecto innovador, estará muy de acuerdo con su perspectiva, ¿no? Ya para finalizar, voy a hacer una cuña que además es gratis, porque tenemos en Uniquemia, que hemos creado una comunidad de gestión de proyectos. Hay una parte de aquí de gestión de proyectos de innovación y también de proyectos en el sitio operativo. Es gratuita esta comunidad, ya hay más de 200 documentos. Por ejemplo, yo he agregado anoche este caso del Lego porque que aprovechando que lo iba a mostrar hoy, pues lo he agregado acá, ¿no? Y hay otros documentos y hay casi ya más de 200 personas en esta comunidad, la hemos lanzado recientemente. Es totalmente gratuita, les invitamos entonces a participar en ella si así lo desean. Y bueno, esto es lo que les tenía preparado para este rato. Perdonad si me he extendido, Patricia, más de lo debido. Y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, comentario, etcétera. No, 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 Osvaldo, para nada. Más bien, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ver, preguntas. ¿Alguna pregunta o comentarios en general de los participantes que nos acompañan el día de hoy? Por favor, siéntanse en la libertad de simplemente levantar la mano o abrir su micrófono. Eh, Mientras buscamos que se animen a esto, comento dos cosas. Una, la primera, hay un artículo de Harvard Business Review de un profesor Gary Pisano que habla sobre la verdadera dificultad de generar una cultura de innovación en una empresa. Y una de las cosas que él dice es que, bueno, que hay básicamente dos caras en la misma moneda. Una, precisamente lo que hablabas de experimentación, clima de seguridad, colaboración de equipos multidisciplinarios, organizaciones que tienen tolerancia al fracaso. Pero por otro lado, eso se refleja también en alta disciplina y rigurosidad hacia los resultados. Un candor, ellos hablan de candor sin barniz, responsabilidad, de esa accountability, digamos, individual, un fuerte liderazgo y cero tolerancia a la incompetencia. Entonces, que es bien interesante, les voy a compartir el enlace por el chat, pero lo recordé a partir de lo que mencionaba, ¿no? Vamos a ver, ¿alguien Sí, más? si me permite, simplemente por comentar lo que dice, lo último que has mencionado, que es una cultura, porque hemos hablado de la experimentación, la cultura de tolerancia al riesgo, al fracaso, pero también has introducido ahora una cultura de excelencia, ¿no? De cierta manera, creo que usaste otras palabras, una disciplina, ¿no? De excelencia. Yo creo que cuando estamos hablando de proyectos de innovación, eh, tenemos que contar con un equipo que no solamente sea multidimensional, multidisciplinar,
con diferencias o mayor diversidad mejor, sino que sea un equipo excelente, ¿no? Un equipo de alto nivel, ¿no? Estos equipos de alto desempeño, como le llaman, ¿no? Al final, si estamos creando algo nuevo, tenemos que ser unas personas o contar en el equipo con personas que reten eh, el status quo, ¿no? Que reten, que no sean conformistas, ¿no? Que busquen la excelencia, ¿no? Esta cosa que aunque la excelencia todos sabemos que es algo difícil de alcanzar, pero lo primero que tenemos que hacer es tener una cultura de buscar la excelencia, ¿no? Aquí en España hay una frase que se usa mucho que es que esto es lo que hay, ¿no? O si algo funciona bien, no lo toque, ¿no? Entonces a veces tenemos culturas en organizaciones eh, que sin darse cuenta, quizás, ¿no? Están promoviendo el status quo, o están promoviendo el no hacer nada, ¿no? No, si funciona, no lo toque. Bueno, eso va en contra de la innovación. No, si funciona, vamos a ver cómo ahora hacemos para que funcione mejor, ¿no? O cómo creamos una cosa nueva, ¿no? Porque el cliente o el mercado va evolucionando, ¿no? Entonces, gracias por comentar esto, Patricia, porque no lo había hablado en la charla y creo que es muy importante, ¿no? Es decir, la cultura de excelencia es fundamental en la cultura de innovación. No, no, gracias a ti. Vamos a ver, preguntas. Bueno, si no, yo tengo otra. Esta sí es una pregunta más que un comentario. Venga, adelante, sí. Una cosa que en días pasados vi que publicaste en tu LinkedIn una información sobre una publicación de Cavanagh y Naughton en el que haces referencia a un análisis estadístico y los datos indican la relación entre gestión de proyectos e innovación. Una de tus conclusiones en el post es que los partidarios de la gestión de proyectos no les sorprende esa conclusión. Finalmente, gestión de proyectos es un conjunto de técnicas para gestionar eficazmente el cambio y el cambio es prácticamente sinónimo de innovación. ¿Podrías profundizar un poquito en esa idea? Sí, gracias, Patricia. Mira, estoy buscando acá el artículo. Sí, gracias por mencionarlo, ¿no? Voy aquí a compartir pantalla. Por cierto, les quiero comentar que les invito a que nos conectemos por LinkedIn. Yo estoy ahí 24/7. De hecho es muy fácil hablar conmigo allí. Si tienen alguna, les invito simplemente a que estemos conectados, ¿no? Me parece una red social muy potente. Y si quieren luego que conversemos sobre algo, me pueden escribir allí, ¿no? Es más fácil contactarme por LinkedIn que por email, ¿vale? O por teléfono. Bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Me imagino que la ves, Sí, ¿no? sí, sí. Este es el artículo que creo que dices, ¿no? Bueno, este artículo lo compartí precisamente porque me gustó mucho, ¿no? Ellos hicieron un análisis acá, creo que si subo el tamaño, ok, aquí está mejor. Ellos hicieron un análisis en este estudio de el score, el índice de innovación en los países, ¿no? Que es un dato objetivo, y el número de personas que tienen certificaciones de proyecto, ¿no? Usaron las tres más relevantes, ¿ok? Si tienes el PMI, por ejemplo, ¿no? El Project Management Professional. Ellos, es bien interesante porque dijeron, no, una cosa es que la gente estudie proyectos y otra cosa es que se certifique, ¿no? Si se certifica es porque está trabajando en el área de proyectos, ¿no? Si lo está aplicando realmente, ¿no? La mayoría de la gente que tiene un certificado en gestión de proyectos, como el Project Management Professional, PMI, es porque está en el mundo de los proyectos, ¿no? Y bueno, pues le salió esta curva invertida, ¿no? Le salió esta curva invertida, donde básicamente lo que dicen es que, o lo que uno puede leer de aquí, es que en la medida que hay más gente con certificados de gestión de proyectos, hay más innovación, ¿sí? Y esto es lo que tú decías, ¿no? De que el primer análisis aquí es, bueno, pues si la innovación tiene que ver con cambio y los proyectos tienen que ver con la gestión o implementación de cosas nuevas o cambios, ¿no? Pues esto tiene todo el sentido del mundo. Es decir, esto tiene sentido decir que más capacidad en gestión de proyectos da más innovación, ¿no? Da un resultado de más capacidad de innovación. Pero luego, como puedes ver aquí, la curva cae, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo se explica esto, no? ¿Cómo parece que sí, está muy bien que tengamos más gente certificada en proyectos hasta cierto punto, Exacto. porque luego parece que no impacta, o no voy a decir que impacta negativamente, pero no tiene el mismo impacto que al principio, ¿no? Para la innovación, ¿no? Y lo que los autores también reflexionan aquí es, bueno, porque si es verdad que más gestión de proyectos implica más gestión o implementación de cosas nuevas y de cambio, y eso favorece que las innovaciones se implementen o se ejecuten, también podríamos decir que
hay una parte de la innovación que tiene que ver con la creatividad, con crear cosas nuevas, con esta parte que mencionábamos antes del fracaso, de la necesidad de ser flexible, de la necesidad de iterar, etcétera. Y bueno, una explicación que se da de esta caída aquí es que, bueno, pues eh, no solamente necesitamos buenos gestores de proyectos, necesitamos también más creativos, gente con mente más abierta, y a veces los proyectos pueden, bueno, más allá de cierto punto, necesitamos otras capacidades que no son solamente proyectos, ¿no? Esto es un poco la explicación, ¿no?, que se da en este trabajo y bueno, de nuevo, aquí seguramente podemos estar un rato largo discutiendo diferentes ángulos, pero gracias por traerlo porque, bueno, me parece interesante en esta reflexión, ¿no? Sí, a mí me pareció también interesante. Vamos a ver, ¿algún comentario adicional? Pregunta. Adelante, Agustín. Buenas, sí, tenía una pregunta, gracias, Patricia. Gracias, Osvaldo. Una pregunta, hay una observación y luego la pregunta, ¿no? A veces he percibido en algunas organizaciones donde se pretende imponer un poco esa cultura de la innovación con un approach top-down, ¿no? Sí. Y se le pretende asignar, y se quiere asignar objetivos y responsabilidades de innovación a equipos que están a su vez, que son a su vez responsables del ciclo operativo. Sí. En tu experiencia, ¿eso es compatible y es deseable o lo ideal es que ese equipo multidisciplinario que busque la excelencia, que tenga esa open-minded para buscar esa innovación, sea de alguna manera relevado o no esté tan involucrado en el día a día del ciclo operativo? Sí, gracias, Agustín. Sí, muy buena pregunta. A ver, yo te diría que depende del tipo de proyecto de innovación, ¿no? Y aquí voy a ser un poquito, voy a ser amplio, ¿no? Porque a veces los autores o los consultores meten o clasifican como proyectos de innovación también proyectos de mejora, ¿no? O proyectos de mejora incremental, ¿no? Entonces algunos le llaman innovación incremental, ¿no? Entonces, si estamos en ese nivel de innovación incremental, que realmente no es un cambio de paradigma, no es un cambio de supuestos o de premisas, ¿no? Eh, pues esos proyectos los puede gestionar las personas del ciclo operativo, porque ellos van a estar trabajando bajo sus propias premisas, ¿no? Es decir, si yo voy a hacer una mejora, permíteme usar el mismo ejemplo de Toyota, ¿no? Si yo voy a hacer una mejora en un vehículo de combustión interna y ahora lo que le voy a meter es unos sensores para que ese vehículo funcione mejor y pueda tener visibilidad de los indicadores de combustión o de consumo, etcétera, pues como es una mejora incremental, ¿no? Pues la misma gente que está en el producto produciendo la situación actual podría gestionarlo, ¿no? Pero si hablamos y ahora me voy al otro extremo, ¿no? Si hablamos de una innovación que es un cambio radical en las premisas del producto, ¿ok? Lo mejor es que la gente que esté en ese proyecto no sea la misma gente del ciclo operativo, ¿no? Porque si yo quiero, y sigo con el ejemplo de los vehículos, ¿no? Si yo quiero crear un coche autónomo y eléctrico, pues el que está en el ciclo operativo gestionando un coche de combustión interna y de ahí es donde él saca su día a día y tiene 20 años ahí, y tiene unas premisas y unos procesos, pues va a ser muy difícil para él pensar en una nueva manera de hacer las cosas. Incluso le va a ser muy difícil hacer las dos cosas porque él está gestionando el ciclo operativo, ¿no? Entonces, más allá de los esfuerzos de tiempo que seguramente son incompatibles, también él tiene un dilema de paradigma, es decir, él tiene que proteger o gestionar su producto que está basado en un paradigma o unas premisas, y también tiene que pensar en un nuevo producto que está basado en unas premisas distintas. Entonces, esos sesgos pueden ir en contra de la innovación. Entonces, aquí lo que se recomienda es que cuando estamos hablando, y por eso me voy al otro extremo, de innovaciones que retan los supuestos actuales, a tal punto que hacen que los supuestos actuales puede que desaparezcan, es mejor que eso lo lleve un equipo nuevo, un equipo diferente, unas personas que no estén en el ciclo operativo. Y eso sería como la recomendación en términos generales, ¿no? De dos situaciones extremas, ¿no? En estas categorías. No sé si esto responde a tu pregunta, Agustín, Sí, pero sí. sí, sí, Vale, gracias. de nada, gracias a ti. Sí. Gracias, Agustín.
Bueno, la verdad es que gracias a todos. Les vamos a dejar por el chat el enlace de donde está el curso de gestión de proyectos de innovación que comienza el próximo 4 de noviembre. Agradecerles a todos su participación. Gracias, Osvaldo, a ti también por acompañarnos en esta tarde-noche del día de hoy. Y simplemente los seguimos esperando en todas nuestras actividades, en la comunidad de proyecto, en los cursos y en otros webinars que estemos haciendo. Así que gracias y nos vemos pronto. Gracias, Patricia, y a todos. Hasta Hasta luego. luego.